¿Alguna vez has sentido que algo andaba mal en tu vida espiritual, pero no podías explicar qué era? Quizás todavía asistas a la iglesia, escuches música de alabanza e incluso hables de Dios de vez en cuando. Pero en el fondo, sabes que algo ha cambiado. Ese fuego que una vez ardía en tu corazón se ha apagado. La presencia de Dios, antes constante, ahora parece apagada. ¿Y lo peor? Ni siquiera puedes precisar cuándo empezó. El distanciamiento de Dios nunca ocurre de golpe. Comienza en silencio. Con un pensamiento, una pequeña decisión, una concesión aparentemente inofensiva. Es como una grieta en una pared. Pequeña, casi invisible al principio. Pero con el tiempo, si no se trata, se extiende, crece, hasta que todo se derrumba. El problema es que la mayoría de la gente solo se da cuenta cuando ya se está cayendo. Y para entonces, a menudo, ya es demasiado tarde. Quizás tengas razón, te sientes lejos de Dios, confundido e incluso te preguntas, ¿dónde me equivoqué? ¿Por qué mi vida espiritual se siente tan vacía? Si este es tu caso, quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque hoy quiero mostrarte la señal más peligrosa que precede al declive espiritual. Aquella que casi nadie nota, pero que Dios revela en su palabra. Y lo más importante, te mostraré cómo reconocer esta señal a tiempo y el camino para volver al centro de la voluntad de Dios. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo con todo mi cariño. Si este tipo de contenido te llega al corazón, si sientes que Dios te habla a través de estas reflexiones, ¿por qué no te has suscrito al canal todavía? Este simple gesto es como decir, Dios, quiero seguir escuchando tu voz. Quiero estar atento a tus advertencias. Así que haz clic en suscribirme ahora y activa la campanita. Así no te perderás ningún vídeo que pueda ser una respuesta a la oración por tu vida. Ahora, comencemos. En el primer punto, comprenderemos por qué ninguna caída espiritual comienza con algo grande, y cómo los mayores escándalos de la Biblia comenzaron con pequeñas y silenciosas concesiones. Prepárate, porque podrías verte reflejado en ellos. ¿Has oído hablar de alguien que simplemente cayó? Un pastor que dejó el ministerio, un amigo que se alejó de la fe, alguien que parecía muy fuerte pero que de repente se desmoronó. A veces, al ver estas historias, pensamos que fue repentino, como si la persona hubiera caído en un pecado gigantesco de la noche a la mañana. Pero la verdad es que ninguna caída espiritual ocurre de repente. Es, la mayoría de las veces, gradual, silenciosa y sutil. El otoño comienza con pequeñas concesiones. Una oración pospuesta. Una lectura bíblica postergada hasta mañana. Una decisión que parecía sencilla, pero que contradecía la voz del Espíritu Santo. Una justificación para alimentar algo que sabíamos que debíamos dejar atrás. Es en este territorio sombrío de casi nada donde el enemigo empieza a trabajar. Porque sabe que no necesita una puerta abierta de par en par. Basta con una rendija. Modificador emoji de piel de tono medio, ejemplo bíblico. Sansón, un hombre fuerte, pero con principios frágiles. Sansón fue elegido por Dios desde el vientre materno. Tenía un llamado, un propósito y una unción poderosa. Pero también tenía un problema. No se tomaba en serio los límites espirituales. Dios le había hecho a Sansón un voto. No podía tocar nada muerto, ni cortarse el pelo, ni beber vino. Cosas sencillas, cosas pequeñas, pero con gran valor espiritual. El problema es que Sansón empezó a jugar con los límites. Tocó un león muerto, Jueces 14, 8-9. Festejó entre los filisteos. Durmió en los brazos de Dalila. Cada una de estas decisiones parecía inofensiva, incluso justificable a simple vista. Pero eran pequeñas grietas que, con el tiempo, llevaron a su destrucción total. Cuando Dalila finalmente le arrebató el secreto de su fuerza, la Biblia dice algo aterrador. Entonces ella lo despertó y le dijo, Sansón, los filisteos te atacan. Él se despertó y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Jueces 4:20. Esta es quizás una de las declaraciones más tristes de las Escrituras. Él no lo sabía.
Pensaba que todo era normal. Creía que Dios seguía con él. Pero Dios ya se había ido. Y lo mismo ocurre con muchos hoy en día. Siguen yendo a la iglesia. Siguen publicando versículos. Siguen funcionando por fuera. Pero por dentro, el espíritu se ha ido hace mucho. Y ni siquiera se han dado cuenta. La sutileza de caer en la vida real. ¿Cuántas veces decimos, ay, hoy no voy a orar? Es solo una canción mundana, nada especial. Todos ven ese tipo de programas. Solo voy a salir con esa persona una vez, no hay problema. Estas pequeñas decisiones son como arenas movedizas. Al principio, ni siquiera las sientes. Pero antes de que te des cuenta, no puedes salir adelante por ti mismo. El diablo no tiene prisa. No necesita que caigas hoy. Solo necesita que bajes la guardia. Un poco. Solo un poco. Y mañana, un poco más. Hasta que ya no te reconozcas. Y saben que es peor. La mayoría de la gente no se da cuenta de que está cayendo, porque la primera señal visible no es externa. Empieza en el lugar más tranquilo y a la vez, más sagrado, el corazón. En la siguiente sección, hablaremos de esto. Como el enfriamiento del amor a Dios es la señal invisible más peligrosa de la vida espiritual, ¿y qué hacer cuando te das cuenta de que tu pasión ya no es la misma? Si la caída espiritual no comienza con algo grande, entonces, ¿dónde comienza exactamente? La respuesta está en un lugar donde casi nadie busca, en el corazón. Antes de que alguien deje de orar, de ir a la iglesia, de caer en pecado visible, algo ya ha empezado a cambiar en su interior. El amor a Dios, que antes era vivo, ardiente y constante, ahora se vuelve tibio, indiferente, mecánico. Esto es lo que advierte Jesús en Mateo 12:12. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Esta es una de las profecías más peligrosas y oportunas de la Biblia. Jesús no se refiere a la gente del mundo. Se refiere a los creyentes, discípulos, personas que caminaron con él. Y, sin embargo, el amor de muchos se enfriaría. Y lo peor es que a menudo esto ocurre sin ningún ruido. Libro abierto Judas, el discípulo que amaba algo más. Pocos ejemplos en la Biblia son tan impactantes como el de Judas. Fue llamado personalmente por Jesús. Caminó con él. Escuchó su voz. Vio milagros. Comió de su pan. Pero algo dentro de él estaba fuera de lugar. Judas no cayó de la noche a la mañana. La Biblia muestra que era responsable de la bolsa del grupo, Juan 12:6, y que ya robaba a escondidas. Ocultó lo más importante, la verdad de su corazón. Judas no solo traicionó a Jesús en acción, lo había traicionado en su corazón mucho antes. A los ojos de todos, era solo un discípulo más. Pero a los ojos de Dios, ya estaba muy lejos. Y aquí es donde la reflexión se vuelve incómoda. ¿Seguimos amando a Dios o solo lo que Él nos puede dar? ¿Aún nos importa su presencia o simplemente nos dejamos llevar por la rutina religiosa? Señales de un corazón enfriándose. Ya no tienes ganas de rezar. El leer la Biblia se ha convertido en una obligación, no en un placer. El culto no importa. O vas o no vas. El pecado ya no genera arrepentimiento, solo excusas. La voz de Dios parece cada vez más lejana. Puede que estas señales no sean visibles para los demás, pero tú lo sabes. En el fondo, algo ha cambiado. Y si notas esto, aunque sea mínimamente, debes saber que esto ya es una advertencia amorosa de Dios para ti. Él te muestra ahora, con cariño, que te estás enfriando, para que no te congeles por completo. Corazón rojo, el amor no muere, se desvanece lentamente. Nadie deja de amar a Dios de la noche a la mañana. Lo que sucede es que el amor se asfixia, se consume por las distracciones, el pecado, la falta de intimidad y las heridas sin curar. Es como un fuego que no se alimenta. No se apaga de golpe, sino que sigue ardiendo hasta que solo quedan cenizas. ¿Pero conoces la buena noticia? El mismo Dios que enciende, también reaviva.
Él puede avivar las brasas de tu corazón y hacer que el amor vuelva a arder con fuerza. Pero esto requiere una decisión. Ahora, quizás te preguntes, ¿pero por qué tardamos tanto en notar este enfriamiento? ¿Por qué seguimos pensando que todo está bien, incluso cuando claramente no es así? La respuesta está en el siguiente punto. Hablemos del orgullo y la autosuficiencia espiritual, el momento en el que pensamos que somos demasiado buenos para caer, y es precisamente cuando surge el peligro. Una vez que el corazón comienza a enfriarse, un nuevo sentimiento comienza a crecer, y es quizás el más insidioso de todos, el orgullo espiritual. Aquí es donde reside un peligro sutil pero devastador, la sensación de que todo está bien, incluso cuando claramente no es así. La persona ya no busca como antes. Ya no siente la presencia de Dios como antes. Pero aún se considera firme, de pie. Empieza a salir de la inercia espiritual. Vive en apariencia, mantiene un lenguaje, un comportamiento y un vocabulario cristianos, pero sin romperse. Este es el principio del fin. Libro abierto. La advertencia de Pablo a los que creen estar firmes. En 1 Corintios 10 y 12, Pablo escribe: Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta frase es una llamada a la realidad. No dice, cuidado con los que caen. Dice, ¿quién cree que está de pie? Porque el orgullo espiritual nos ciega. Nos hace creer que somos demasiado fuertes para caer. Que ya sabemos demasiado de la Biblia. Que ya hemos orado suficiente. Que podemos lidiar con el pecado sin contaminarnos. Es en esta etapa que muchos dejan de escuchar los consejos, rechazan las correcciones e ignoran las advertencias, porque, después de todo, están bien. Pero en realidad, ya han empezado a caer. Saúl, de elegido por Dios, ha rechazado. El ejemplo más trágico de esto es el rey Saúl. Cuando fue elegido, Saúl era humilde, sencillo, incluso tímido. En 1 Samuel 10 y 22, incluso se escondió entre su equipaje para no ser visto. Se consideraba pequeño, y esta actitud lo mantuvo dependiendo de Dios. Pero con el tiempo, algo cambió. El Saúl que una vez escuchó la voz de Dios ahora empieza a hacer las cosas a su manera. Desobedece las órdenes directas del Señor, 1 Samuel 13 y 15, justifica sus fracasos con excusas espirituales y empieza a creer que puede mantener la apariencia de obediencia sin un corazón obediente. Y luego viene la frase: por cuanto rechazaste la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. 1 Samuel 3 y 23. Dios rechaza a Saúl, pero éste continúa reinando unos años más. Esto revela algo profundo. Hay personas que han sido rechazadas por Dios en secreto, pero que aún actúan en público. Actúan, pero sin la unción. Actúan, pero sin dirección. Lideran, pero sin autoridad espiritual. Todo porque un día pensaron que estaban por encima de la obediencia. La sutileza del orgullo en la vida espiritual. El orgullo no grita, susurra. Te dice que ya no necesitas orar tanto. Que hoy no tienes tiempo para la devoción. Que el problema es la otra persona, no tú. Que ya conoces a Dios lo suficiente como para poder manejar las cosas por tu cuenta. Y cuando te das cuenta de ello ya te has alejado de la dependencia de Dios. La autosuficiencia es veneno disfrazado de fuerza. Y Dios no habita en corazones satisfechos, sino en corazones quebrantados. Por eso Santiago 4, 6 dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Quieres gracia? Regresa a la humildad. ¿Quieres restauración? Regresa a la dependencia de Dios. ¿Quieres escuchar de nuevo la voz de Dios? Baja la voz. Pero hay un momento aún más doloroso en este camino. Es cuando no solo nos enfriamos ni nos enorgullecemos, sino que dejamos de escuchar la voz de Dios. En el siguiente tema, hablaremos de este momento crítico, el silencio de Dios. ¿Qué significa? ¿Por qué sucede? ¿Y qué debemos hacer cuando parece que ya no responde? No te vayas, porque esta podría ser la llamada de atención que más necesitas hoy. Pocas cosas son más angustiantes para quienes aman a Dios que sentir que ha dejado de hablar. Oras,
pero no encuentras respuesta. Buscas, pero no encuentras dirección. Parece que el cielo está cerrado y tu alma, vacía. Este silencio no es como el silencio entre dos personas ocupadas. Es como el silencio entre dos personas heridas. Hay una distancia, una ausencia, un eco de lo que una vez fue comunión. Pero ¿por qué Dios guarda silencio? La verdad es que, la mayoría de las veces, Dios no deja de hablar de repente. Simplemente nos hemos acostumbrado a ignorarlo. Poco a poco, cambiamos la voz de Dios por otras voces, las de nuestros deseos, nuestras distracciones, nuestros anhelos. Y el Espíritu Santo, como una paloma sensible, se retira. No grita, no lucha por espacio. Solo se retira cuando dejamos de valorarlo. Saúl, cuando Dios ya no responde. Volvemos al ejemplo del rey Saúl. Tras años de desobediencia, orgullo y autosuficiencia, Saúl toca fondo, el momento en que Dios guarda silencio. Entonces Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. 1 Samuel 28, 6. Saúl oró, consultó, buscó, pero no escuchó nada. Este silencio no era falta de amor de Dios. Era el resultado de años de ignorar su voz. La verdad es dura, Dios nunca deja de hablar de repente. Somos nosotros quienes dejamos de escuchar hasta que la distancia se hace demasiado grande. ¿Y qué hizo Saúl entonces? Desesperado, buscó un medium. Un camino completamente contrario a la voluntad de Dios. Cuando ya no pudo oír la voz del cielo, buscó consejo en el infierno. Y, lamentablemente, este es el camino que muchos siguen. Cuando pierden su sensibilidad espiritual, cuando ya no escuchan a Dios, buscan señales en las personas, horóscopos, psicología aislada de la fe, entrenadores, vídeos motivacionales y gurús de Internet. Miran por todas partes menos a la cruz. Pero hay un detalle doloroso en todo esto. El silencio de Dios no siempre es el fin. A veces, es la advertencia final. Cuando Dios deja de hablar, está gritando de otra manera, vuelve mientras aún estás a tiempo. Señal de detención el silencio como disciplina, no como abandono. Quizás estés experimentando este silencio. Buscas, pero no sientes. Clamas, pero parece que Dios se ha alejado. Quiero decirte, con miedo en el corazón, Dios no te ha abandonado. Pero tal vez está intentando que te detengas. Deja de fingir. Deja de perseguirlo todo menos a Él. Deja de vivir de las apariencias. Deja de acostumbrarte a lo tibio. Hebreos 12, 6 dice: El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El silencio puede ser una forma de corrección, pero también puede ser la puerta a un nuevo comienzo. Cuando todo está en silencio, es la oportunidad perfecta para silenciar al mundo y escuchar a tu propio corazón. Es en este momento que el Espíritu Santo comienza a actuar de nuevo. No con ruido, sino con convicción. Pero si el silencio ya está presente, si el fuego ya se ha extinguido, si la distancia ya ha crecido, ¿qué podemos hacer? ¿Hay vuelta atrás? ¿Es posible la restauración? En el siguiente y último punto, descubriremos cómo reavivar la llama, restaurar la intimidad con Dios y romper el ciclo de caídas antes de que sea demasiado tarde. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría ser un nuevo comienzo para tu vida espiritual. Si has llegado hasta aquí en este vídeo, hay algo muy importante que decir. Aún no has caído del todo. Sí, quizá el fuego se haya extinguido. Quizá la voz de Dios esté distante. Quizá el orgullo ya se haya apoderado de tu corazón. Pero el simple hecho de que todavía estés escuchando este mensaje, con los ojos abiertos y el corazón conmovido, demuestra que el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti. Dios no envía advertencias a quienes ya han sido abandonados. Envía advertencias a quienes aún quiere restaurar. La gran pregunta, entonces, es: ¿cómo regresamos? ¿Cómo rompemos este ciclo de decadencia espiritual antes de que sea demasiado tarde? Libro abierto: El Hijo Pródigo, un corazón que decide regresar.
Jesús nos contó una parábola que representa perfectamente este proceso, la del hijo pródigo, LC 15. Un joven pide su herencia, se aleja de su padre, lo gasta todo en placeres fugaces y acaba queriendo comer comida de cerdo. Esta es la imagen exacta de la caída espiritual. Primero viene el deseo de independencia, quiero vivir a mi manera. Luego, la distancia, dejo la casa del padre. Finalmente, la miseria, estoy tocando fondo. Pero el punto de inflexión llega cuando recobra la cordura. La Biblia dice: y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 3:17. Recuperar la cordura es el momento más importante de la restauración. Es cuando reconoces, me he perdido, pero quiero volver. Y eso fue lo que hizo. Decidió levantarse, regresar, humillarse, pedir perdón. Y cuando su padre lo vio, corrió a su encuentro. Lo abrazó, lo restauró, lo vistió con ropa nueva y le puso un anillo en el dedo. El padre nunca dejó de amar. Pero el hijo tuvo que dejar de correr para volver a sentir ese amor. Raíl es el proceso de devolución. Pasos prácticos. Si quieres salir de este ciclo descendente, aquí hay 4 decisiones espirituales urgentes que debes tomar. 1. Reconoce tu condición. Deja de justificarte. Deja de fingir que todo está bien. Admite, me he desviado. El espíritu solo puede actuar donde hay verdad. 2. Arrepiéntete de verdad. No es remordimiento. No es culpa momentánea. Es un cambio de rumbo. Pide perdón. Llora si es necesario. Rompe tu orgullo. Deja que el espíritu te desgarre por dentro para que pueda reconstruirte. 3. Regresa a la intimidad con Dios. Comienza de nuevo poco a poco. Una oración sincera al día. Un poco de tiempo con la Biblia, aunque sea corto. Elimina lo innecesario. Enfócate en lo esencial, la presencia de Dios. 4. Evita los factores que te hacen caer. ¿Qué te ha frenado? ¿Qué te ha distraído? ¿Qué amistades, hábitos o experiencias te han alejado de Dios? Elimínalos sin piedad. El precio de conservarlos puede ser demasiado alto. Fuego. Dios todavía quiere encender el fuego. En Apocalipsis 2, 4-5, Jesús confronta a la iglesia de Efeso con un poderoso mensaje. Sin embargo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, pues, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. Dios te dice, me amaste más. Vuelve. No es demasiado tarde. No es imposible. Pero es urgente. El mismo Dios que te vio caer, quiere verte levantarte. Ahora que entiendes cómo comienza el declive, cómo se disfraza y cómo se profundiza, y que la restauración es posible, incluso en las peores etapas. Es hora de tomar una decisión. Para concluir, oremos juntos y sellemos este momento con una entrega sincera y completa al Señor. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios quiere hacer algo contigo ahora. Quizás te hayas identificado con más de una de las señales que hemos mencionado aquí. Quizás estés al principio de tu caída, o quizás ya hayas caído, y nadie lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. Y aún así, Él todavía quiere que regreses. El hecho de que estés aquí, escuchando hasta aquí, no es casualidad. Es misericordia. Es la gracia de Dios que te dice: hijo, hija, sigo aquí. Vuelve. Todavía te amo. Aún puedo encender la llama de tu corazón. No esperes a tocar fondo. No esperes a que el silencio se convierta en oscuridad. Hoy es el día para romper este ciclo. Jesús sigue siendo el mismo. No cambia. No se da por vencido. Nunca se cansa de esperarte, pero no te obligará. Ahora te toca a ti. Señor, hoy reconozco que me he alejado. Quizás empezó con pequeñas distracciones, quizás con orgullo, o quizás simplemente me fui enfriando poco a poco.
pero ya no quiero vivir lejos de tu presencia. Padre, reaviva el fuego en mí. Hazme tener sed de tu palabra. Quita de mi corazón el orgullo, la indiferencia y la frialdad espiritual. Quebrántame. Atráeme. Transfórmame. Ayúdame a regresar, no solo con palabras, sino con verdad. Ya no quiero vivir de apariencias. Quiero vivir en intimidad contigo. Y si en algún momento dejo de escucharte, que eso nunca sea motivo para rendirme, sino más bien un llamado a buscarte aún más. Enséñame a volver a mi primer amor. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te llegó, no te vayas sin dejar huella. Suscríbete al canal, no solo por mí, sino porque aquí hablamos de verdades que pueden salvar tu vida espiritual. Activa la campanita, porque en próximos vídeos, Dios seguirá hablando. Y quiero que estés aquí con nosotros. Dale me gusta a este vídeo para que YouTube pueda llevar este mensaje a más personas. Y compártelo con alguien a quien ames que necesite escucharlo, antes de que sea demasiado tarde. Y ahora quiero saber de ti. ¿Cuáles de estas señales has notado en tu vida o has visto en alguien cercano? Compártelas aquí en los comentarios, con sinceridad y sin vergüenza. Puede ser tu testimonio, tu dolor o incluso una petición de oración. Leo todo y oro contigo.